Muy bienvenidos a este nuevo primer episodio, a este nuevo primer programa de Espacio Europa. Un programa, un espacio nuevo en Multicanal Radio, en el que hablaremos todas las semanas sobre las últimas noticias, las más importantes, comentaremos, analizaremos que hayan ocurrido en el entorno europeo o en relación a este. Seguramente muchos de vosotros, en cuanto escuchasteis la palabra Europa, os vino a la cabeza la Unión Europea. Bueno, obviamente hablaremos de la Unión Europea, que para eso estoy de corresponsal en Bruselas, también en la OTAN, pero no solo, hablaremos de todo eso que afecta al continente, porque en la encrucijada mundial en la que nos encontramos, Europa es un factor determinante. Lo está siendo cada vez menos, esto creo que ya muchos de vosotros lo sabéis, pero está ahí, queramos o no, simplemente por la situación en la que se encuentra, que podemos decir que es la puerta de África y la puerta de Asia, o la salida a ambos, en función de donde se vea, ese giro de poder global que está teniendo desde el oeste que hemos conocido, la antigua cristiandad, ya erosionada con el auge de Estados Unidos, y todo ese polo hacia Asia, hacia sobre todo el sureste asiático, con China, Japón, etcétera, etcétera. Es un nuevo lugar de batalla geopolítica, geoeconómica, en donde veremos que, aunque algunos digan que no, yo soy de la opinión de que cerca de 2050, 2040, 2050, ahí es donde veremos que se cuecen gran parte de los designios mundiales. Lo veremos en otros episodios a través de otras noticias, pero ahí os lo dejo. Lanzamos en este primer episodio esa hipótesis, y es que el mundo se va a dirimir o se va a jugar en un pequeño espacio del Pacífico. Entre el Pacífico y el Índico, para ser más exactos, pero por ahora podemos hablar del Pacífico. Y ahí es donde entra la Unión Europea, que desde el 11 de septiembre, que ya sabemos lo que ocurrió con el de 2001, dejó de importar como importaba, después fue duramente golpeada con la crisis económica de 2007-2008 y ya fue rematada con la COVID. Y desde ahí, Bruselas intenta reestructurar su base política y su base económica. Bruselas no está sola, esto es importante entenderlo. Bruselas siempre, o lo vamos a entender en este programa, como un apéndice de Estados Unidos, que es cierto que aunque aparentemente y hacia afuera diga que que es independiente y que lucha por la independencia, lo que hemos podido comprobar desde la guerra de Ucrania es que, por desgracia, no es independiente, no es un jugador independiente, no es un actor en el panorama internacional independiente y va a rebufo de Estados Unidos. Bruselas es uno de los centros donde el lobby es más importante. Podemos decir que Washington y Bruselas, no China, porque China es muy hermética y se protege mucho de la injerencia externa, también Rusia. Y por lo tanto, digamos que para bien y para mal, otra vez, todo tiene sus lados buenos y malos, ¿no? Esto es importante entenderlo. Pues Bruselas, para bien y para mal, es un centro donde el lobby importa muchísimo. Y donde la influencia, aunque se nos pinte siempre del este, no, la injerencia externa que viene del este, hablamos de Rusia y China, hay mucha injerencia que también viene del oeste, en concreto de Washington y de Londres. Londres siempre ha sido un factor muy importante para limitar hasta cierto punto la Unión Europea, con el objetivo, obviamente, de limitar el potencial alemán, ¿no? Algunos hablan de la Unión Europea como el Cuarto Reich, y no les falta razón, pero por motivos que obviamente no tienen nada que ver con el Tercer Reich, ¿no? Alemania era el tren, el que tiraba de la economía europea, ya no lo está siendo así. Veremos en otros programas la pugna que tiene con Francia, la Francia de Macron y la actual Alemania de Scholz. Dos personajes, liberal el primero, socialista el segundo, que están al frente de auténticas dos máquinas, que son como Francia y Alemania, con sus zonas de influencia, y que pugnan también en el seno de la Unión Europea para ocupar un nuevo puesto en la Europa del futuro.
una Europa del futuro que también veremos más adelante en función de cómo se va desarrollando la nueva propuesta de legislación, que no es otra que la reforma de los tratados de la Unión Europea. Muy brevemente os cuento qué significa esto y ya pasamos a explicar un poco cómo se va a desarrollar este programa y los siguientes. Bruselas está empujando, está pushing, ¿no?, en el que dice en inglés, por una nueva legislación, una nueva reforma de los tratados fundacionales de la Unión Europea. Viene a ser como la Constitución, no la Constitución que en su momento algunos creo que ya recordáis que se votó en contra, gracias a Dios, sino digamos la Constitución misma de la Unión Europea, los tratados fundamentales, es decir, en qué se basa la Unión Europea, cuál es la razón de ser, cuál es la razón legal, cuáles son los fundamentos de su existencia. Pues desde el principio se apoyó el veto. El veto de todos los países miembros es fundamental para conseguir el equilibrio en la Unión Europea y era además uno de sus puntos quizá más atractivos. Eso equilibraba la balanza entre los peces más grandes y los peces más pequeños, ¿no? Países como por ejemplo Hungría, Checoslovaquia y otros de la órbita exsoviética entraron en la Unión Europea en parte atraídos por precisamente la posibilidad de tener voz y voto. De hecho, en la Unión Europea, gran parte de las elecciones más importantes se tienen que hacer por unanimidad. O se tenía que hacer, esa es la intención, ¿no? Lo cual obviamente erosionaba el proceso de dominancia de algunos países, y también es cierto, y entiendo la crítica, en el que se retrasaba la toma de ciertas decisiones. Salvando las distancias, si me lo vais a permitir, pongamos que esto es como una asamblea podemita, ¿no? A los que habéis estado también en el 15M hace unos años, en la formación de esos círculos pre-Podemos, estaba muy bien la participación y que todos pudiéramos decir lo que pensábamos y que todos pudiéramos votar, pero es cierto que eso era un sin Dios. Y algo más o menos pasa en la Unión Europea. Ya digo, en otro programa hablaremos más en concreto del funcionamiento cuando vengan ahora las elecciones, que por cierto son ahora, ya en un mes prácticamente. Pero para que lo entendamos, si somos actualmente 27 miembros y todos tienen voz y voto, y ahora quieren incluir a 8 más 1, que es todos los países de Balcanes Balcanes occidentales, más Ucrania, pues os podéis imaginar cómo será la próxima toma de decisiones en 2030. Es prácticamente imposible. Y esto es algo además también que otros dirigentes han criticado, como por ejemplo en su momento Donald Trump, cuando dijo que cuando hablo con la Unión Europea no sé con quién estoy hablando. Y esto es cierto, repito, crítica es lógica, es consecuente con el proceder de la propia política en sí misma dentro de Bruselas, pero es cierto que para toma de decisiones importantes y con rapidez es complicado, teniendo en cuenta que hay 3 instituciones, que son el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Cada una ejerce una función diferente para que tengamos quizá una imagen o un símil parecido a lo que tenemos en España. La Comisión Europea vendría a ser el Ejecutivo. En este caso lo retiene por ahora hasta dentro de poquito y vamos a ver si lo puede mantener o renovar la alemana Ursula von der Leyen, la que fue ministra de Defensa alemana. Eso es el Ejecutivo, exacto. Eso es el Ejecutivo, la Comisión Europea es el Gobierno. Luego está el Consejo, que lo forman en este caso los 27 Estados miembros, hay representantes de cada país. Está presidido por el belga Charles Michel, liberal. Por cierto, Úrsula es del Partido Popular, del Partido Popular Europeo, bien se entiende, que vendría a ser el Senado. A efectos, ¿vale? No es lo mismo, tiene bastante más poder, obviamente, pero vendría a ser una especie de Senado, ¿no? Como un Senado de los 27 Estados miembros. Y luego el Parlamento, en el que ya entran todos los partidos votados en todos los 27 Estados miembros, con sus diferentes... pues como lo mismo que en España, ¿no? Con sus diferentes estudios, con sus diferentes segmentos, con sus diferentes especializaciones, internacional, interior, seguridad, alimentación, etcétera, donde son 705 diputados y se quiere que se amplíen
bueno, ya se ha aprobado la ampliación ahora para las próximas elecciones, a 720 eurodiputados. Estas tres instituciones son importantes de entender porque es donde se cuadra todo el poder. Hay realmente un check and balances, ¿no?, que se dice en inglés, un equilibrio de poderes entre las tres instituciones, repito, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, y eso hace que en algunos aspectos la Unión Europea sea bastante más transparente de lo que algunos pensábamos. Yo os lo voy a reconocer ahora mismo. Yo vine a Bruselas siendo completamente eurófobo. Eurófobo no en el sentido de odio hacia la Unión Europea, sino rechazo clásico de aquellos miembros, como España, que estamos en la periferia y que sabemos que hemos llegado tarde, que históricamente se nos ha despreciado, sobre todo viniendo de ciertos países de la órbita noreuropea de corte protestante, y en el que sabíamos que estando, aunque tuviéramos ciertos beneficios, a la hora de la verdad iba a ser muy perjudicial. Esa es mi eurofobia, que de alguna manera sigo manteniendo esa crítica. Creo que la Unión Europea ha de ser reformada, pero precisamente no como lo plantean en este momento algunos. Y ahora soy más euroescéptico. El euroescéptico es una persona escéptica de cómo se está llevando, crítico con el proceso, pero reconociendo que de alguna manera es una herramienta que está. Y esto quizás es uno de los problemas más importantes para ciertos sectores, ¿no?, en los que quizá algunos de vosotros que me estáis escuchando en este momento os situéis, y quiero que me entendáis muy bien en lo que quiero decir. Y es que una cosa es en la situación ideal, que a todos nos gustaría, cómo deberían ser las cosas, y otra cosa son las cosas que son. Facts, los hechos. Y el hecho es que estamos en la Unión Europea. El hecho es que España es el segundo país más grande de la Unión Europea después de Francia. El hecho es que España es el cuarto país más importante de la Unión Europea en cuanto a población. El hecho es que desgraciadamente, o por quizá intereses políticos de alguna manera desde la llegada de esta democracia que nos hemos dado, no se ha pensado que hay que estar en Europa para contar con la importancia y el peso no solo histórico, sino político y económico y geopolítico que tiene España. Porque cuando entramos, ya sabéis muchos de vosotros, competíamos directamente con el poder industrial de Alemania, con el poder agrícola de Francia, con el poder pesquero y marítimo del Reino Unido por aquel entonces. España, en 1975, cuando muere el general Francisco Franco, es octava potencia industrial del mundo. Es decir, si en Europa ahora mismo somos 27, éramos la octava. Y la octava contando a todas las demás potencias del mundo, incluyendo a Estados Unidos, incluyendo a toda la Commonwealth, es decir, al Reino Unido, a Australia, a grandes potencias económicas. España, de tú a tú, las miraba a la cara. Éramos la octava potencia. Ahora apenas llegamos a la posición 24ª dentro de la Unión Europea. En otros programas más adelante, y ya también en función del feedback, ¿no?, de la opinión que tengáis sobre este programa y cómo debería enfocarlo, sí que me gustaría ir desgranando también estadísticas, hechos de cómo se encuentra actualmente algún que otro país miembro, incluido, por supuesto, nuestro país, España. Pero repito, España, desgraciadamente, en los últimos 40 años se ha dejado de Europa. No ha importado. Para muchos era simplemente un cementerio de elefantes. No os voy a negar que entre las personas que he conocido y las que veo en el día a día en las instituciones europeas, hay mucho elefante. Hay mucho Matusalén. Hay mucha gente que seguramente no haga ni el tato. Pero están. Y aunque la crispación actual con la clase política nos lleve a despreciar automáticamente a los políticos, en general, es cierto que esto no es así. Hay gente que trabaja mucho y muy bien. Y el país que sabe lo que se juega en Bruselas es el país que envía a sus mejores hombres. Alemania, Francia, pero sobre todo Alemania,
tiene a grandes eurodiputados en Bruselas, tiene a grandes técnicos y representantes del Estado en Bruselas, tiene a grandes lobistas, tiene a grandes empresas que saben que, ya que Europa existe, hay que jugar en Europa. Ya que Europa regula, y regula hasta casi el 80-90% de toda nuestra vida actual, es importante estar en Europa. Porque cuando tú no estás, alguien va a decidir por ti. Y este es el gran error de unos y otros, de la izquierda y la derecha en España. La izquierda, porque bueno, ya sabemos a qué se ha dedicado estos 40 años, más a destrozar lo que estaba construido y a enfrentarnos unos a otros. Y la derecha, y digo derecha en sentido amplio de la palabra, para que me entendáis, se ha dedicado a ser oposición y pensaba que Europa era más un negocio, en el sentido de sacar ventaja y provecho de los que iban, más que a votar a favor del bien de España y de tener una consecuencia, o una consecuente, política exterior. Porque, repito, España es un país muy querido y que realmente importa mucho. Todo el mundo sabe quiénes somos. Algunos ya sabéis, y Leyenda Negra, etcétera, etcétera, pero todo el mundo sabe quiénes somos. Y hay que estar. Si todo el mundo sabe quién eres y no haces nada, estás perdiendo una oportunidad. Si por tu segunda posición en cuanto a tamaño y tu cuarta en población no aprovechas eso, estás perdiendo una oportunidad. ¿Y por qué Alemania y Francia se han llevado ciertos patos a sus aguas? Precisamente porque han sabido jugar a las cartas europeas. Y me vais a permitir quizá de llamarlo la extrema derecha, para que nos entendamos según la ventana de Overton actual, al despreciar la pertenencia a Europa, ha despreciado la importancia que tiene estar en Europa a la hora de tomar decisiones. Y sí, está muy bien, también le pasa a la extrema izquierda, sí, está muy bien esto de pensar, no, yo estoy mejor en mi patio. Ya, pero tu patio, te guste o no, la política no son elementos aislados. La política son elementos conjuntos. Es una figura que con muchos puntos que hay que unirlos. Y España sola no funciona. No funciona, pero porque la economía actual ya no es esa. Ya no existe la autarquía. Ni siquiera como concepto, prácticamente. Es una economía global, globalizada, en la que hay muchísimos factores, desconocidos para muchos, que intervienen todos los días en la supervivencia de los estados y la predominancia de algunos o la caída de otros. Y yo sé que hay gente válida que al rechazar esto yo creo que es una pena que no se esté proponiendo cosas en Europa. Porque si la Europa que ahora mismo estamos viendo todos los días, y creo esto lo he puesto alguna vez en algún tuit, pero no tenéis ni idea de lo que se ve realmente en Europa, lo que son las discusiones parlamentarias, no llegan al ciudadano común. Alucinante lo que se propone por algunos partidos y algunos políticos, y aquí en concreto me vais a permitir decir un nombre porque es que no puedo con él, que es Guy Verhofstadt, liberal. Os aconsejo que lo busquéis. Guy, G-U-Y, Verhofstadt, V-E... En fin, mejor que lo busquéis. No soy capaz ni de telarlo en este momento. Porque, es un buen representante de esa cierta esquizofrenia pro-europeísta, liberal, progresista, en lo que se ha convertido Bruselas, ¿de acuerdo? Y que es una pena porque si se está, se puede frenar. Si se está, se tiene voz. Y precisamente, ahora que vienen las elecciones, es donde me temo que algunos ya llegan tarde. Es importante estar, es importante comprender la importancia de estas elecciones para el futuro europeo, que aunque también tiene sus límites, eso es cierto, esto no vamos a cambiar de la noche a la mañana el rumbo de Bruselas, pero es importante estar, y es importante crecer, y es importante votar, teniendo en cuenta lo que puede si no significar la Unión Europea en unos años. Para que lo entendamos básicamente, hay dos bloques
o tres si queremos llamar un bloque del centro que, no sé, que depende de hacia dónde sople, va para un lado o para otro. Es el bloque que quiere que Europa se convierta en los Estados Unidos europeos, con políticas de control tecnológicas del régimen chino. Y otra que defiende la Europa original, que es, por ejemplo, lo que se defendió en su momento por parte del general de Gaulle, francés, cuando se conformó la Unión Europea. Ya los pulsos centralistas erosionantes de la soberanía nacional de los Estados miembros ya se dio desde un principio en la Unión Europea. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Ya los ideólogos querían eliminar las naciones de alguna manera para evitar que hubiera confrontaciones como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa gran excusa que se utilizó con la Primera Guerra Mundial para crear la Sociedad de Naciones y luego la Segunda para crear Naciones Unidas, pero que era un proyecto de los británicos y después de los estadounidenses de largo recorrido. Y con esto quiero decir los anglosajones, para crear el gobierno global. Ya Francia dijo, no. Aquí todos somos socios y todos mantendremos unos intereses comunes, pero aquí cada uno a su casa y Dios a la de todos. Y Dios a la de todos. Es decir, vamos a jugar, pero aquí cada uno tiene sus reglas, de cara para adentro. Que más o menos era cuando se le preguntaba por aquí de la inmigración, y decía Charles de Gaulle que en Francia hubiera inmigrantes, es positivo, porque significa que Francia es universal. Que en Francia hubiera demasiados inmigrantes era negativo, porque significaba que Francia dejaba de ser Francia. Fijaos qué palabras, ¿no? Casi casi como si tuviera una bola de cristal, ¿no? Advenedizas de lo que ahora mismo está ocurriendo en Europa, que también hablaremos en otro momento. Este es el primer episodio, quería sentar un poco el panorama general para que lo tuvieras en mente, pero ya iremos hablando en otras ocasiones, si podemos y si Dios quiere. Os anticipo, que no lo he dicho hasta ahora, que hoy en esta ocasión tendremos una entrevista con un eurodiputado que luego os presentaré. Pero, por continuar con esto, para que entender que la pulsión centralizadora, centrífuga de Bruselas ya estaba ahí y se le paró. Por eso primero se hizo una Comunidad Económica Europea, por edad. Ahora lo que se quiere, con esta reforma de los tratados de las que hemos hablado antes, es eliminar precisamente eso y que, aunque Bruselas se ha arrogado ciertas competencias que no le competen por su propio texto fundacional, aunque en la práctica lo hace, como por ejemplo competencias en seguridad, competencias en control de fronteras, todo eso que no estaba al orden del día cuando se creó la Carta Fundacional, ya lo hace Bruselas y de hecho el gran mastodonte parlamentario regula absolutamente todo sin que haya aparentemente alguien que diga, bueno, sí hay gente que dice, oye, esto no nos compete y esto tiene que ir a cada país, pero claro, es que el rodillo de Bruselas es muy grande. Por eso hay que estar, para ocupar puestos en la medida en lo que se pueda. Porque si esa reforma de los tratados va hacia adelante, ya será legal y existirá un ente supranacional legalmente constituido que esté por encima de los elementos independientes que lo conforman, que son las naciones europeas independientes y soberanas cada una. Esto espero que nos quede claro. Por eso, cuanto algunos más pensemos que hay que estar fuera, más estaremos dejando espacios vacíos a otros. Cuanto menos enviemos lo mejor de cada casa, los más preparados, los más dispuestos, los más, si queremos, para nuestra forma de entender, los más templarios, los más guerreros, las mejores tropas, los boinas verdes, los paracaidistas, lo que queramos enviar a Bruselas, pero hay que enviar eso cuanto antes a nivel político. Porque si no estamos, lo ocuparán. Y al no haber estado de manera consistente con una política exterior consecuente, lo han ocupado otros. Y cuanto más seamos, peor. Porque ya iremos muy tarde. ¿De acuerdo? Entonces,
Y luego está el de la izquierda, repito, el bloque de la izquierda, que es el que quiere esa Europa, ¿no? La Europa, Estados Unidos de Europa, verde, ecosostenible, LGTB friendly, pet friendly, immigrant friendly, refugee friendly, todo esto que ya sabemos. Luego un pequeño grupo de 300 de las Termópilas, que son los que se oponen a todo esto, que son tildados de extrema derecha, fascistas, etcétera. Y luego el grupo, en este caso es el Partido Popular, que históricamente es del otro bando, pero vamos a ver cómo se dan las elecciones, porque puede que haya un pequeño cambio. Y aquí ahora es cuando sí que me gustaría haceros una pequeña radiografía de esto, de cómo está el arco parlamentario. En Europa están los partidos nacionales que son elegidos y se conforman en diferentes grupos. Si miramos de izquierda a derecha nuevamente, pues Greens the Left son los más radicales, los que abogan por este suicidio llamado Green Deal, el Pacto Verde, que es partir las piernas directamente del primer sector económico europeo y de otras tantas regulaciones que ya conocemos de control absoluto de nuestra vida privada para reducir emisiones, etcétera, etcétera. Los socialistas, que ya también los conocéis, los populares, que también los conocéis, y luego el ECR, que como todo grupo tiene dos pulsiones, pero tiene una pulsión que tiende más hacia el PP y tiene un grupo que tiene una pulsión que tiende más hacia ID. Y luego ID lo mismo, ID un poco más hacia la izquierda el ECR y hacia la derecha unas posiciones mucho más eurófobas, por así decirlo. Aunque creo que precisamente el ID ha comprendido recientemente que tiene que dejarse la eurofobia de lado y ser euroescéptico. Y comprender que formas parte de un grupo, pues mientras tanto, participa del grupo, en tu propio beneficio como nación. Este cambio se dio, o se está dando en los últimos meses, sobre todo también a raíz de la victoria en las elecciones holandesas de Geert Wilders, que como ya sabéis, una victoria histórica, porque supone por primera vez la victoria en las elecciones de un partido considerado por la gran mayoría de extrema derecha, que realmente es un partido anti-inmigración, ¿no? Y esto es importante también comprenderlo, ¿no? Hay muchas sensibilidades, depende de los países y depende de donde estemos hablando, ¿no? No tiene nada que ver, por ejemplo, la derecha noreuropea, en la que hablan mucho de inmigración, pero poco se mojan con el género, con, por ejemplo, los países del sur que se mojan con todo, especialmente Vox. Vox quizás sea el partido más valiente en ese aspecto, porque se meten todos los fregados. Para bien y para mal se meten todos los fregados. Le da todo y no tiene miedo. Yo creo que además de eso precisamente es lo que ha hecho que, a pesar de ser un partido pequeño, 4 representantes por ahora, 5 o 9 le dan la horquilla en las siguientes elecciones a partir de junio, tenga una representación tan fuerte dentro del ECR. El ECR son muchos partidos de toda Europa, pensad en esto, y que un partido como Vox, de 4 eurodiputados, esté en una vicepresidencia, dice mucho al respecto. Precisamente, ahora que se acercan las elecciones, es cuando empieza a verse que hay un pequeño miedo en Europa hacia lo que se pueda dar a partir de junio. ¿Y por qué digo pequeño miedo? Y bueno, pues porque por primera vez en mucho tiempo, o digamos por primera vez en la historia de la Unión Europea, si me permitís decirlo, el bloque de derecha puede llegar a ser superior al bloque de izquierdas. ¿Cómo? Bueno, pues porque tanto el ECR como ID le dan un crecimiento bastante importante. Y digo puede, no digo que vaya a pasar, las encuestas ya sabéis lo que significa, y además esto encuesta es de político. La encuesta que ahora os voy a leer es la encuesta del medio Político, que es el medio por excelencia de Bruselas, de corte liberal progresista,
que todo el mundo lee, que viene a ser como el BOE, ¿no? De alguna manera, el Pravda para otros, o el país de su momento para España, ¿no? Y es importante porque también ya sabéis cómo funcionan las encuestas. Cuando habla uno mucho de que viene el ogro de la extrema derecha, lo que hace es movilizar al votante. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Movilizas a un votante y desmovilizas a otro. Si la derecha piensa que va a ganar con facilidad, pues no va a casa, se está más cómodo en casa, perdón, no va a votar, se está más cómodo en casa, no me muevo. Y luego la izquierda, cuando ve que viene el fascismo, pues sale a la calle, ¿no? Que lo hemos visto estos días en España. Porque mucho tiene que ver lo que ha hecho el presidente Sánchez con la movilización de sus bases de cara a las elecciones. Y nada tiene que ver con la información que se estaba dando. Nada que ver. Que por cierto, en otro episodio os explicaré también el tema del control de los medios, porque esto viene de Europa, por cierto. Pero bueno, volviendo a la encuesta. A día de hoy, esta semana, actualmente el Partido Popular Europeo tendría 175 eurodiputados. Sobre 705 ahora, 720 en el futuro, ¿de acuerdo? 175. El Partido Socialista, 138. En el cual, por cierto, el Partido Socialista Español es mayoritario junto al alemán. Renew, que son los liberales, que es un popurrí muy extraño, hasta el punto de que podéis encontrar al PNV junto a Ciudadanos en el mismo grupo. 88. ID le dan un 83 diputados. ECR, 76. Los no afiliados, que esto es importante porque no son un grupo, pero existen, que porque, por ejemplo, el grupo de Orbán, el partido Fidesz, que pertenecía al Grupo Parlamentario Popular Europeo, se le expulsó hace unos años. Por lo tanto, estamos hablando de unos cuantos eurodiputados que podrían fortalecer a uno u otro grupo, bien sea el ECR o ID. Algunas voces, según me he podido enterar, dejan caer que se podría crear un nuevo grupo con Orbán a la cabeza por precisamente la lucha de liderazgos que existen en los dos grupos pertenecientes, que son el ECR y el ID. En el ID tienes a Marine Le Pen, tienes a Matteo Salvini, tienes a Geert Wilders, que ha ganado unas elecciones, y en el otro lado, en el ECR, tienes a Meloni. Entonces ya sabéis que muchos gallos en un mismo corral no suele funcionar. Pero bueno, veremos cómo se da después de las elecciones, porque yo entiendo que Orbán elegirá al caballo ganador y se meterá en uno de esos dos grupos. Pero bueno, repitiendo. Los no afiliados por el momento 43, los verdes otros 43, los no afiliados históricos 40, aquí diferencia entre los nuevos que van a llegar no afiliados y los no alineados y los existentes, se hacen un total casi de 83 eurodiputados, y la izquierda que pierde muchísimo y se queda en 34. Pues bien, históricamente PP y PSOE con luego los liberales han ido gobernando y manejando el barco llamado Europa, Unión Europea. En la actual comisión, la Comisión von der Leyen, es una comisión popular, pero apoyada por socialistas, liberales y verdes, prácticamente con todo el arco parlamentario a su izquierda, ¿de acuerdo? Y lo que puede pasar aquí ahora es un cambio importante, que es precisamente que ID e ICR puedan apretar las tuercas al Partido Popular para que éste, en vez de mirar a la izquierda, mire a la derecha. ¿Esto puede cambiar el futuro de Europa? Obviamente a corto plazo no. Pero de esto es con lo que quiero hablar con nuestro invitado de hoy, que seguramente a muchos os suene, con Jorge Buxadé, que no es otro que el jefe de la delegación de Vox en Bruselas. Así que una breve pausa y estamos de vuelta con Jorge Buxadé, aquí en Multicanal Radio, en Espacio Europa.
En un momento clave de la historia de España, entre la primavera del año 2003 y el fatídico 11 de marzo de 2004, todo cambió. ¿Quién podría haber hecho más para evitarlo? Descubre los secretos ocultos de este giro histórico en Quinta Estación Infierno. Una novela que te llevará al corazón de la intriga política y los misterios que marcaron una nación. Disponible ahora en Amazon, esta obra te invita a explorar los entresijos de un momento que cambió el destino de muchos. No te pierdas Quinta Estación Infierno. Disponible en formato digital y físico. Encuéntralo en Amazon hoy mismo. Una historia que desafía la realidad y te mantendrá al borde de tu asiento. Adquiere tu copia ahora. Quinta Estación Infierno. Disponible en Amazon. Si encuentras parecido con la realidad, déjate llevar por tu intuición. Quinta Estación Infierno. ¿Te imaginas una escapada a tan solo 80 kilómetros de Madrid, rodeado de viñedos y la serenidad de la naturaleza? Bienvenido a Hacienda Villarta en Escalona, Toledo. Descubre nuestro exclusivo alojamiento rural en www.fincavillarta.com, un refugio de encanto donde el descanso se mezcla con la tradición vitivinícola. En Hacienda Villarta no solo te alojas, sino que vives la experiencia del vino. Nuestras bodegas te esperan para catas inolvidables y recorridos entre viñedos. Despiértate con la frescura del campo, explora los senderos que rodean la finca y sumérgete en la cultura vinícola toledana. A media hora de Toledo y del parque temático Puy du Fou. Haz de tu escapada algo extraordinario en Hacienda Villarta. Reserva hoy en www.fincavillarta.com y descubre la magia a tan solo un paso de Madrid. Reserva este espacio para eventos familiares, reuniones de amigos, empresa, negocios. Visita www.fincavillarta.com o llame al número de teléfono 91 344 1990. Llama ahora para reservar tu experiencia única en Hacienda Villarta. Recuerda, fincavillarta.com o 91 344 1990. ¿Están listos para sumergirse en el fascinante mundo de la seguridad y defensa? Llega a sus oídos Azul y Verde, el programa que analiza a fondo los asuntos de la Policía Nacional y Guardia Civil para mantenerlos informados y protegidos. En Azul y Verde exploramos la complejidad de la seguridad en España, abordando temas candentes como la amenaza terrorista, delitos cibernéticos y el acoso, entre otros. ¿Quieren estar al tanto de las últimas novedades? Cada semana nuestro equipo de expertos desglosa la situación interna, brindándoles análisis profundos sobre la seguridad y protección de los ciudadanos. ¿Cómo enfrentar los desafíos actuales? Azul y Verde tiene las respuestas. No se conformen con menos. Azul y Verde en exclusiva por Multicanal Radio. Porque la seguridad es nuestro compromiso. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanal radio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista.
Hoy tenemos con nosotros a Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, seguramente conocido por todos vosotros, y es jefe de la delegación del partido en el Parlamento Europeo aquí en Bruselas. He querido empezar con él porque es una de las figuras más importantes de la derecha, no solo española, sino europea en el Parlamento. Vox es uno de los partidos que más está dando caña con todo el tema de la Agenda 2030, con todo el tema de la Agenda Verde, y creo que merecía la pena entrevistarle hoy con nosotros porque en breve va a empezar la gira y no tendremos esa oportunidad. Muy buenas, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas a ti, Javier, por esta llamada y no solo Agenda 2030, sino nos queda mucha guerra por dar porque ahora que ya estamos allí, conocemos todo lo que hay. La próxima legislatura hay que seguir apretando en cuestiones como, ¿qué te voy a contar? Que tú has visto cómo es la burbuja de Bruselas, el derroche en el gasto en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas. Yo creo que es otro de los temas que vamos a afrontar muy fuerte porque efectivamente esa burocracia de Bruselas, la de la burbuja, ya es una casta política y desde los Estados miembros tenemos la responsabilidad de exigirles a su vez las responsabilidades por las decisiones que toman. El ejemplo más evidente es von der Leyen, quien debe responder de sus decisiones, de sus actos y de sus contratos. De todo esto quería preguntarle, pero si me permite, quiero empezar por el ámbito nacional. El escándalo reciente con el presidente Pedro Sánchez no se ha visto desde fuera como algunos pretenden verlos desde España, y sí que me gustaría preguntarle por cómo se ha visto en Europa, por lo que haya podido hablar con sus compañeros de su partido, cuál es la imagen de ahora mismo del presidente y de España, porque al fin y al cabo nos afecta en cuanto a la reputación internacional. Bueno, pues lo de Sánchez es que todo es un esperpento, todo es un no hacer nada en favor de los españoles y en interés de los españoles. Lo hemos dicho, el perfil psicológico es el del autócrata, del narcisista, del que ha querido simplemente dedicar 4 días a que todo el mundo esté pendiente de su descansito, porque yo creo que lo que quería era simplemente descansar y luego para salir enfundándose en la bandera de la democracia. Pero todos aquellos que se enfundan en la bandera de la democracia y acusan al resto de los miembros de la nación de no estar con la democracia han dado un nuevo paso más en esa tiranía en la que nosotros venimos denunciando. Sánchez es el peor presidente de la historia. Ha habido amenazas contra la libertad de prensa, contra los periodistas, contra la oposición política, contra los jueces. En cualquier nación sana el señor Sánchez estaría ya fuera. Y evidentemente nosotros lo primero que hicimos, y voy a poner un ejemplo de cómo todos aquellos que dicen, y algunos hay aún, que creen eso de que Bruselas nos va a salvar, nosotros de forma inmediata, yo mismo escribí una carta dirigida a Reinders diciéndole, pero acabas de ver lo que acaba de decir Sánchez, es decir, es el camino directo hacia una tiranía. Acabar con la libertad de los medios, acabar con la libertad de expresión en las redes sociales, combatir la oposición política y acabar con la independencia del Poder Judicial son 4 elementos fundamentales de lo que configuran un Estado de Derecho y una democracia moderna. Y sin embargo, Reinders, pues aún estamos esperando su respuesta. En esa misma carta le decía a Reinders que lo que tiene que hacer es renunciar inmediatamente a esa condición de mediador en la que, por desgracia, Feijóo y Sánchez le han colocado para el nombramiento de los jueces del Poder Judicial. Es inadmisible que esa casta en la que forma parte Reinders pretenda colocarse en una posición de mediador para decidir él quiénes deben ser los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. A Sánchez le ha salido mal la jugada, pero Sánchez lleva meses que todas las jugadas le salen mal. Lo que pasa es que, como utiliza de forma abusiva todas las instituciones del Estado y todos los medios de comunicación pública y los privados con las ingentes subvenciones, pues parece que resiste. Pero Sánchez ha dado todos los pasos hacia su propia destrucción. Es un gobierno cada vez más débil y nuestra responsabilidad es, desde las instituciones, apretar y golpearle todo lo que podamos y, por supuesto, animar a que los españoles salgan a la calle exigiendo la libertad política que estamos perdiendo día a día en España como consecuencia de Sánchez y del Partido Socialista, porque no hay que olvidar que ha tenido un partido que se ha lanzado a la defensa del autócrata.
Esto que ha comentado el control de medios es quizá una de las cosas que se desconoce en Europa. Recientemente, a finales del año pasado, se aprobó la Freedom Media Act con el objetivo de meter mano directamente en el panorama mediático de dos países en concreto, Hungría y Polonia. Ahora Polonia parece que no les importa ya que está Donald Tusk en el poder, pero da a entender que quizá este control de medios en otros países, es hablar de bulos de la extrema derecha, quizá pueda ir bajo el paraguas de esta Freedom Media Act, que con el objetivo de la Unión Europea era de supuestamente crear espacios de libertad a los periodistas, pero que realmente se esconde un control mediático importante, siempre bajo la narrativa de Bruselas, ¿no? La narrativa oficial. Por eso nos opusimos y por eso nosotros no apoyamos ese Freedom Media Act, ese reglamento de libertad de los medios. Porque cuando tienes que hacer una norma para regular la libertad de los medios, quiere decir que lo que estás haciendo es poner en riesgo la libertad de los medios. Las libertades no hace falta regularlas. Las libertades lo que hay que hacer es protegerlas. Y protegerlas fundamentalmente a través de un vehículo que son los jueces. Y sin embargo, has puesto el ejemplo de Donald Tusk. Evidentemente es una norma que estaba pensada en Hungría y en Polonia. Ahora ya no necesitan aplicar esa norma porque Donald Tusk, socio de Feijóo, amigo de Feijóo, que forma parte del Partido Popular Europeo, lo que hizo es entrar con la policía en las sedes de las emisoras de la radio y televisión pública en contra de la propia ley polaca y con unas imágenes que no habíamos visto desde los años 80 en ningún país europeo. Y sin embargo ha habido silencio de los medios, salvo algunas excepciones. Todos los medios callan, todos los gobiernos de los Estados miembros han callado, salvo evidentemente el gobierno de Orbán ante este ataque tan brutal a la libertad. Por supuesto que Bruselas, esa casta política, que evidentemente lo que quiere es mantener su situación de privilegio, no va a defender la libertad de prensa real. Han confundido la libertad de prensa con la libertad de que los medios subvencionados sigan diciendo lo que les dé la gana y que no puedan acceder otros medios, periodistas libres, influencers, gente pues que se lanza y emprende, como tú mismo, Javier, para dar noticias, para contar la realidad. Todo eso a ellos les parece que eso no es prensa, porque para ellos solo es prensa, la prensa subvencionada, la prensa que controlan. Y es una gran batalla que hemos dado en esta legislatura anterior, donde no teníamos una mayoría y que confiamos precisamente, si tenemos un gran resultado el 9 de junio, no solo Vox, sino todos los partidos con los que hemos construido y tejido esas alianzas a lo largo de estos 5 años, tenemos una mayoría suficiente para dar un vuelco a todo eso y devolver a Europa el sentido común y volver a sus raíces en todos los aspectos, desde la libertad de prensa a la de opinión, la ideología y por supuesto la libertad de empresa. Hay que recuperar la competitividad de las empresas europeas. Estamos al borde del colapso en la economía europea, desmantelando toda nuestra industria. Ya han empezado con el Pacto Verde destruir el campo, la agricultura, la ganadería y también la pesca, pero ahora van a ir contra la industria y por tanto nos tienen que encontrar de frente, absolutamente decididos, y además muchísimos más eurodiputados dentro del grupo de conservadores o de los grupos patriotas identitarios del Parlamento Europeo. Por todo esto que acaba de mencionar, se podría decir que estas elecciones, las de ahora de junio, son quizá las más importantes de las últimas décadas, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, no solo geopolítico, sino económico, de migración, en fin, toda esta serie de políticas que da la sensación de que es un todo o nada. Absolutamente convencido, y creo que además hay una gran parte de españoles que, a pesar de que hay un interés en esos grandes medios y en los dos grandes partidos de huir de las cuestiones europeas, de no explicar lo que ha sucedido en Europa, son conscientes de eso. A mi modo de ver, son las elecciones más importantes desde las elecciones previas al Tratado de Maastricht, que supuso ese cambio de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea. Ahora estamos que en esta próxima legislatura o paramos el proceso de federalización de Europa y, por tanto, de destrucción de la libertad y de la soberanía de los Estados miembros, o nos vamos al precipicio. Lo hemos visto en el Pacto Verde, afecta a agricultura y ganadería fundamentalmente, tenemos el tema de la energía nuclear, tenemos las cuestiones relativas a las materias primas, la soberanía alimentaria, la competencia de terceros países. Hemos sentado las bases de todas estas cuestiones durante esta anterior legislatura y ahora
en la siguiente es el momento decisivo de pararles definitivamente, de parar a esa casta, de esas élites dirigentes y decirles que nosotros apostamos por otras élites que son las élites de los agricultores, de los ganaderos, de nuestros trabajadores, de la industria, del pequeño comercio que ha sido arrasado como consecuencia también de esas mismas normas de fanáticos climáticos. Mira, estuve el lunes pasado en Algeciras. Algeciras es una ciudad que podríamos ponerla como ejemplo radical de lo que se está produciendo en Europa. Hay un barrio ya que digamos, ya no tiene ningún aspecto de español, donde hay una mayoría de inmigración musulmana, legal o ilegal, indistintamente, porque efectivamente se empadronan sin ningún requisito. Es una de las grandes entradas de la inmigración ilegal en España, y el centro de la ciudad tiene un pequeño comercio devastado, porque no hay políticas para apoyar a nuestros emprendedores. Se suben los impuestos, se incrementan las restricciones, no se puede acceder con los vehículos a las grandes ciudades, y sin embargo estamos facilitando pues el negocio ilegal de los manteros o las grandes superficies que evidentemente ni crean empleo o todo el empleo que crea el pequeño comercio, y sobre todo producen una progresiva degradación de nuestros barrios. Y estas cosas, muchas de ellas se toman las decisiones en Bruselas y luego en cascada van cayendo en la legislación nacional y autonómica, con lo cual la primera trinchera la tenemos en Bruselas, y por eso en Bruselas pues los partidos patriotas, los partidos conservadores, los partidos identitarios, tenemos que alzar la voz muy fuerte y muy unidos para parar a la casta de esa burbuja de Bruselas. Esa trinchera, entiendo que lo conforman ECR, el grupo al que pertenece Vox, los conservadores y reformistas, y luego los identitarios. Si no me equivoco, corrígeme si es así, hace unos meses se firmó una especie de acuerdo entre los dos partidos de bases comunes para hacer frente a lo que pueda venir. ¿Hasta qué punto es cierto que la derecha realmente puede marcar la pauta a partir de las elecciones? Lo digo porque, como todas las encuestas dan un crecimiento importante a ECR e ID, da la sensación de que quizás sea más para movilizar el voto de la izquierda que realmente que algo que pueda ser cierto, teniendo en cuenta que el pivote principal es el Partido Popular, cuyo secretario general ya ha dicho que esto de pactar con la derecha nada, que el objetivo sigue siendo la izquierda y los verdes. Bueno, a ver, yo por un lado, efectivamente nosotros en Madrid, con invitación de la delegación del Parlamento Europeo, de trabajo que hemos hecho con Germán Terz y Margarita, Mazali, yo mismo durante esta anterior legislatura, pero con el liderazgo político de Santiago, efectivamente firmamos en la Cumbre de Madrid un documento de bases mínimas de aquello que nos une a los conservadores, al grupo de conservadores y reformistas y al grupo identitario. Y eso es una base de trabajo que tenemos que seguir profundizando y haciéndonos muy fuertes en ese documento, que es un muy buen documento, donde se señala aquello que realmente nos une, con independencia de que luego cada delegación tenga otras opiniones. Creo que realmente va a haber un crecimiento extraordinario de los partidos patriotas. Los partidos patriotas. Va a haber la entrada de un partido rumano, como es AUR, que va a entrar fuerte en el Parlamento Europeo. Va a entrar, Dios lo quiera, nuestro amigo André Ventura y el partido Chega de Portugal. Van a entrar nuevas delegaciones de países que ahora mismo no tienen una representación suficiente. Y eso va a producir un crecimiento de ambos grupos, del ECR y de ID. Veremos cómo se reparten las fuerzas después de las elecciones del Parlamento Europeo. Y eso va a dejar claro un nuevo paisaje. Que la caída de liberales, verdes, socialistas y quizá del Partido Popular Europeo, ojalá, es suficiente como para conformar una nueva mayoría, pues es nuestro objetivo. ¿Que no se llega? Pues vamos a verlo. Pero en cualquier caso, lo que va a ser evidente es que el Partido Popular Europeo, que ha utilizado y ha tenido siempre una coartada, que es la de no me dan los números, y ha sido su coartada para construir esta gran coalición de populares, de socialistas, liberales y verdes, el dibujo del 10 de junio va a ser totalmente distinto. Y esa coartada se le va a venir abajo y va a tener que confrontar la realidad luego en los países
de origen, va a tener que confrontar en España, ¿no? Cuando Santiago Abascal esta misma semana a Feijóo le dice, señor Feijóo, es que si Sánchez ha dado ya los pasos definitivos hacia la imposición de ese régimen de privación de libertades, de acabar con la independencia del Poder Judicial y la libertad de los medios, etc. El primer paso es que usted rompa su coalición en el Parlamento Europeo. Partido Popular y Partido Socialista han votado en el 90% de los temas exactamente igual. Forman parte de una gran coalición, lo ha dicho González Pons, el líder del Partido Popular en Bruselas en la anterior legislatura y ahora director de la campaña. Es su gran coalición de la que además se sienten muy orgullosos. La coalición del Pacto Verde, la coalición de las fronteras abiertas a la inmigración ilegal, la coalición del no gasto en defensa, la coalición que dejó a Europa absolutamente rendida al gas ruso porque no hemos explorado nuevas formas de energía, no hemos invertido en la energía nuclear, no hemos potenciado los biocombustibles, no hemos hecho nada. Se entregaron ellos, Merkel, la del Partido Popular, von der Leyen, ellos han entregado el futuro de Europa a potencias extranjeras. Esta es la realidad. Y ahora de repente aparecen partidos patriotas que lo denuncian en Francia, lo denuncian en Italia, en Alemania, en Austria, por supuesto en España, en Portugal. Y ellos quieren seguir manteniendo esa gran coalición, pero debemos ser los votantes, los europeos, los que le digan al Partido Popular que o cambia ese apoyo dentro del Parlamento Europeo o, por supuesto, vamos a acabar totalmente con esa casta y esa gran coalición. Por supuesto, yo estoy convencido, puede que haya un poco de estrategia porque todos sabemos que las encuestas se utilizan la mayor parte de las veces, sobre todo aquí en España, no tanto para hacer un dibujo de la realidad, sino para mover el voto. Eso lo hemos visto hasta en el País Vasco muy recientemente, ¿no? Donde ninguna encuesta daba a Vox. Ninguna encuesta. Y donde las grandes encuestadoras, por ejemplo GAT3, no se atrevió a sacar encuesta a la noche electoral. Una cosa muy curiosa. Pero no cometer el mismo error que en las elecciones generales. Por supuesto, porque ellos sabían, yo estoy convencido, y la prueba es que Vox, su diputado por Álava, lo sacó con una amplia diferencia respecto de lo que había sucedido en las elecciones anteriores, sabían que Vox iba a entrar. Y sin embargo no querían poner un 1 ahí, un 1-2, que es lo que debían haber puesto. Y ponían 0, por supuesto. Y ahora está sucediendo lo mismo en Cataluña. Donde las encuestadoras poco a poco, día a día, van ajustando, pero porque han utilizado ese instrumento. Lo hace Sánchez con el CIS, lo hace Génova con las encuestadoras respecto de las cuales tiene una gran influencia. Nosotros no lo podemos hacer y no queremos hacerlo porque no es nuestra forma de hacer política. Nosotros queremos limpiar esta forma de hacer política, y hacemos una política distinta. Nuestra encuesta es la calle, es estar en la calle permanentemente, ni detrás de un ordenador, ni detrás de un despacho, ¿no? Sino en la calle, que es donde hemos estado, donde, pues estuvimos ayer celebrando también el Día de San José Obrero, el día del 1 de mayo, con el Sindicato Solidaridad en Barcelona. Esa es nuestra forma y esas son nuestras encuestas. Pues Jorge, con esta reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por su tiempo y mucha suerte en la campaña, que creo que Vox nos le hace falta, porque como decía al principio, el trabajo se nota y se hace sentir no solo en España, sino también fuera de Bruselas. Muchísimas gracias, Javier, por ser uno de esos periodistas libres y que no cede a la amenaza, al chantaje y al amedrentamiento de los socialistas. Mucho ánimo. Esperemos que siga siendo así. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto, Jorge. Un abrazo. A partir del 1 de abril, Castellón Confidencial amplía su horario cada día en Multicanal Radio. Una realidad política, social y económica que nos ocultan, que no aparece en los grandes medios de radio ni en televisión. Esa información confidencial es la clave para entender nuestro futuro y saber interpretar la actualidad. Desde el 1 de abril, cada día de 10 a 12 de la mañana, la descubrimos en Castellón Confidencial. Ahora con 2 horas de programa solo en Multicanal Radio. Súmate a la resistencia con Albert Castillón. Eservín.
910-708-190. Expertos en jardinería, Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservin.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Bueno, ya habéis escuchado a Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en Europa, sobre el futuro de la Unión Europea después de estas elecciones. Va a haber un cambio, sí o sí. El futuro de Europa va a cambiar porque lo está pidiendo el mundo. Lo importante es saber cómo va a cambiar, ¿no? Las dinámicas globales son unas. Y Europa, la Unión Europea, tiene la capacidad de estar en esas dinámicas e influir en ellas. Lo que no sabemos todavía es lo que pintan las naciones y lo que pinta todavía Bruselas en esas dinámicas. Habrá que ver también por dónde tiran los hilos a ciertos eurodiputados después de estas elecciones de junio. Importante, repito, que nos hagamos escuchar y para eso hay que votar. Así que animo a que participemos en esas elecciones, que se haga notar nuestra voz y nuestra opinión, porque nos jugamos mucho más de lo que algunos piensan o desearían. Así que nada, con esto nos despedimos por hoy, en este primer episodio de Espacio Europa, que espero que os haya gustado. Iremos ampliando secciones, iremos ampliando temas, iremos comentando noticias, pero repito, esta primera edición, esta primera versión, este primer capítulo con vosotros, quería simplemente contextualizar ciertas cosas para que tengamos una imagen general de lo que iremos viendo en adelante. Un saludo y hasta la próxima semana.